Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo desafiar el poder del faraón? Dios obra en estas mujeres que defienden la vida. La madre de Moisés, su hermana, las doncellas y la hija del faraón. Todas ellas, con astucia y decisión, encuentran la forma de salvar la vida del niño. De esta misma manera, también hoy Dios hace su obra entre los hombres y mujeres que se ponen del lado de la vida
y crean vínculos de protección y cuidado de estos pequeños inocentes. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereku, yande yara ore por Yahu, vereku, yande yara. Ore por Yahu, vereku, Jesucristo, ore por Yahu, vereco, Jesucristo, ore por Yahu, vereco, yande yara, ore por Yahu, vereco, yande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y resina. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: «Seguramente es un niño de los hebreos». Entonces
La hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe? Sí, le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te lo voy a retribuir. La mujer lo tomó consigo y lo crió. Y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo, y le puso el nombre de Moisés, diciendo: sí, yo lo saqué de las aguas. Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y, como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a 2 hebreos que se estaban peleando. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, preguntó al agresor. Pero éste le respondió: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto el asunto ha trascendido. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Busquen al Señor y vivirán. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido,
poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestro caminar en este día 13 en que recordamos también a nuestra Madre, a la Virgencita. Pero hoy sobre todo cómo Jesús denuncia el hecho de no convertirnos. En este caso está hablando de las ciudades más cercanas donde Jesús había realizado tantos milagros. Pero esto es como decir, las ciudades más cercanas significan aquellos que estaban más cercanos, que conocían a Jesús. Y también esto podríamos decir de nuestra propia vida, que nos decimos bautizados, que estamos más cercanos a Jesús, incluso gente que vamos a las celebraciones litúrgicas, que somos más asiduos o que procuramos en este caminar de nuestra vida cristiana, pero ne irañañe convertí paina. Muchos de nosotros no pensemos entonces, porque hoy la palabra de Dios nos está diciendo que por el hecho simplemente de estar, entre comillas, más cercanos a Jesús, verdaderamente somos cercanos a Dios. El Señor siempre nos llama a la conversión y todos necesitamos convertirnos. Entero etea. Diga tuila ya ese ya iguapa maoy, se ya ime maoy pecha, se ya se santito maoy ayer. Añandere saraya lleva anda ya poi peñan de yara yerure añande anda ya ye sape ahí te la naña hendu ponai peñan de yara yerure añande. Cada día hay algo nuevo que el Señor nos va diciendo y nos hace escuchar, sobre todo a través de su palabra. El Señor entonces nos lanza su mensaje de conversión, porque eso es lo que el Señor quiere. Y aquí entonces está denunciando a estas ciudades tan cercanas, que son propias ahí de esa provincia donde Jesús comenzó su propia actividad, es decir, desde aquí comenzó la fama de Jesús. Allí Jesús ciertamente que realizó muchos milagros y ha predicado, ay de ti, ay de ti. Entonces, Bethsaida también, estos son lugares donde Jesús continuamente estuvo caminando, predicando y realizando grandes milagros. Pero sin embargo, lo negativo es que justamente, a pesar de que Jesús predica, realiza milagros, signos, no encuentra, no obtiene esa respuesta esperada. Peñan de yarando jeshaina, de una verdadera conversión, queridos hermanos. Y esto es lo que hoy decíamos recién también puede ocurrir o ocurre con nosotros. Participamos, ¿verdad?, en la iglesia, contemplamos las maravillas de Dios, pero sin embargo tal vez estamos medio acostumbrados, ¿verdad?, a esa gracia de Dios. Entonces nos cuesta más la conversión. Pidamos esa gracia que hoy toque nuestro corazón y que hagamos verdaderamente entonces un camino de verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra iglesia, para que profetice siempre y lleve a todos al encuentro con Dios desde la conversión, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que hagan ver los prodigios y la misericordia de Dios
Padre hacia sus hijos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que defiendan y respeten la vida de los más débiles, principalmente de los recién nacidos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Oh Dios, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandeyara o besara reipe aba angay para puwi ore poria kubereko. Jesucristo, tu pañandeyara o besara reipe aba angay para puwi ore poria kubereko. Jesucristo, tu pañandeyara o besara reipe aba angay para puwi orembo pu agua pu
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios. y que tengan una hermosa jornada. Gracias, Padre. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría
llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios.
¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya
maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió.
un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor.
silencio te abro mi corazón. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y en este día leemos del libro del Éxodo, capítulo 2, del 1 al 15. Leitmotiv, idea central. Lo llamó Moisés, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo lo hermoso que era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, le embadurnó de barro y alquitrán, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué terminaba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas lo seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juntos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar una nodriza que haga crecer al niño? Y la hija del faraón consintió. Entonces, queridos hermanos, es tan interesante esta historia. Moshe, Moisés, esta frase, esta palabra, este nombre significa salvado de las aguas. Evidentemente que aquí está la teología para cada uno de nosotros. Vaya peñandeyara lleva, oya popaite, peñandere coebe, oya po peñandera pena. Cómo Dios no solamente le está salvando a este niño, no tenemos que mirar simplemente la salvación de un niño, sino que a través de Moisés ñandeña mañana ya ella vaya pa ñande yara ñande putu antero betea ñande putu. Aquí entonces está la fuerza de la comunidad, pero aquí está también la fuerza de cada uno de nosotros con sus cualidades y riquezas. Va ere peñande yara genoi comitame ayepa en medio de dificultades. Que no es simplemente porque tenemos dificultades o problemas que después no vamos a ser instrumentos en manos de Dios. Porque somos instrumentos en manos de Dios. Dios quiere actuar a través de nosotros. Entonces, aquí está cómo Dios le utiliza a Moisés para salvar a su pueblo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.